Entramos en el domingo 31 del tiempo ordinario, del ciclo C. Y la palabra de Dios nos habla de la necesidad de un encuentro personal con Cristo. La falta de ese encuentro personal con Jesús es una de las principales causas de la superficialidad en la fe del cristiano. Superficialidad e ignorancia que han llevado a muchos católicos a la indiferencia o incluso a abandonar la propia Iglesia. Por eso Dios quiere que tengamos esa experiencia de amor con Él, que vivamos esta vida en plenitud con Él, con la esperanza de llegar a la vida eterna, para la cual Él ha dado la vida. Él se ha hecho hombre y ha muerto en una cruz por nosotros. El plan que Dios tiene pensado para la humanidad y para cada uno de nosotros es un plan de amor maravilloso. Cuando leemos los evangelios, vemos cómo Jesús tuvo muchas experiencias de diálogo con diferentes personas. Y la verdad es que la vida de la gran mayoría de esas personas que tuvieron ese contacto directo y personal con Jesús les cambió completamente. Respecto a esto, quiero afirmar con toda seguridad que es sumamente importante que nosotros los católicos entendamos esto, que si no logramos tener una experiencia personal con Dios, con Jesucristo, será muy difícil para nosotros entender el plan de Dios, descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros, entender su voluntad. Los católicos de hoy tenemos que darle lugar a este momento de encuentro con Cristo, el mismo encuentro que también vivieron los primeros cristianos, los discípulos, una experiencia tan dinámica y profunda que les transformó la vida y nunca más volvieron a ser los mismos. De ahí que el verdadero discípulo de Jesús es aquella persona que ha tenido ese encuentro con Él, de tal manera que su vida a partir de ese momento se convierte en algo diferente. Zaqueo ha vivido este encuentro. Él era un publicano, un hombre rico y muy mal visto por todos, porque era un recaudador de impuestos de los romanos. Zaqueo, como publicano, era odiado y al mismo tiempo envidiado, porque era muy rico. Y dice el texto que Zaqueo tenía mucho interés por conocer a Jesús. No le importaba ser bajo de estatura, ni el qué dirán de la gente. Deseaba ver a Jesús. De ahí que sea capaz de subirse a un sicómoro para verlo pasar de cerca. ¿Y cuál va a ser la sorpresa de Zaqueo? Que al pasar Jesús, en medio de la multitud, Jesús se para, lo mira y lo llama por su nombre. Porque lo conoce. Y le dice: Zaqueo, baja enseguida. Es necesario que vaya hoy a tu casa. Para Zaqueo es una auténtica sorpresa saberse conocido por aquel al que quería conocer. Antes de que él buscara a Jesús, Jesús lo estaba buscando a él. Y esta es la clave para nosotros de la evangelización. Que antes de que el hombre busque a Dios, Dios busca al hombre. Dios está cerca del hombre. Pero el problema lo encontramos cuando Dios busca al hombre y éste no siente necesidad de Dios. Cuando el hombre no siente sed de Dios.
¿Cómo poder dar respuesta a alguien que no tiene preguntas? Por eso es necesario decir al hombre de hoy, a ese hombre que busca la felicidad, que no la va a encontrar viajando por doquier, que no va a encontrar la felicidad en los placeres de la vida mundana, que no está la felicidad en el dinero. No. Decía San Agustín que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Por eso es tremendo que un hombre no tenga sed de Dios. Porque es como un pájaro que no quisiera volar, o un pez que no quiere nadar. Igualmente, un hombre que no tiene sed de Dios está enfermo, porque hemos sido creados para Dios. Un hombre que no tiene sed de Dios vive sin sentido, sobrevive. Por eso lo peor que le puede pasar a un hombre no es caer en una herejía, sino caer en la indiferencia. Cuando todo me da igual. Zaqueo, al escuchar a Jesús, inmediatamente baja del árbol y se va a la casa. Y allí se encuentra con Jesús, produciéndose el encuentro. Un encuentro que lo cambia todo. Después de hablar a solas con Jesús, Zaqueo, consciente de las injusticias que ha cometido, decide devolver con creces a quienes había defraudado. Y dice la palabra: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Estoy seguro que había robado mucho, porque era publicano. Y al mismo tiempo estoy convencido que la gente que estaba allí en ese momento quedaría desconcertada con Zaqueo. Y le diría: bueno, ¿a qué viene esa locura, Zaqueo? Y es que la gente no podía entender lo que allí había pasado. El encuentro con Jesús comporta la conversión, transforma a la persona. Eso no lo pueden ver los que están allí presentes, porque se produce al interior de la persona. El Papa Benedicto XVI decía que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con Cristo, que es el que da un nuevo horizonte a la vida. Y esto es lo que le pasó a Zaqueo. Su curiosidad por ver a Jesús ya era un llamado en su interior. El subirse a un árbol fue su respuesta contundente. Lo demás lo hizo Jesús en aquel encuentro. El mismo Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, dice: solo gracias a ese encuentro con el amor de Dios somos rescatados de nuestra conciencia aislada. Sí, hermanos, esta es la clave del cristianismo. Poderse encontrar con el amor de Dios, con la gracia de Dios, que colma todo deseo de felicidad. ¿Cuántos bautizados habrá que no se han encontrado nunca con Cristo? Que les hace falta ese reencuentro de amor. Están dentro, participan de la vida de fe, pero no han tenido ese encuentro transformador. Viven la fe por inercia, pero no hay una transformación personal. Es por eso que para buscar la conversión de los pecadores no podemos ir
con la espada desenvainada de la condena, sino con la propuesta del amor de Dios, con la comprensión y la dulzura de su madre. Evangelizar no es otra cosa que ser portadores del amor de Dios, como hijos suyos que somos. Y así, como el amor de madre de la Iglesia, como miembros suyos que somos, podemos llegar a los demás. Algo característico que sucede cuando una persona tiene este encuentro con el Señor es un verdadero cambio de vida, porque se ve a sí mismo y llega a pensar: yo no merezco que Dios me ame tanto, porque soy un pecador. Pero Dios reacciona y le dice siempre: precisamente porque eres un pecador, te amo enormemente. Por eso, queridos hermanos, a ti que me escuchas en este día, no tengas miedo. Dios no te va a rechazar nunca. No importa lo que hayas hecho, porque Dios no quiere tu pecado, pero Dios te ama a ti y te dice: ánimo, estoy contigo. Si pensamos que por ser católicos ya hemos conocido a Jesucristo, estamos equivocados. Sí, hermanos, no solo es cuestión de estar en la iglesia, sino que es cuestión de haber hecho esa experiencia, de haber hecho como Zaqueo, querer buscarlo, querer encontrarte con él. El resto lo hará él. Por eso es tiempo que le digamos a nuestros jóvenes: oye, ¿has tenido un encuentro con Cristo Jesús o no lo has tenido? Y podamos explicarle en qué consiste ese encuentro y decirle que en medio de las dificultades Dios se encuentra contigo, que cuando te sientas solo, abandonado, triste, sin sentido en la vida, sin saber hacia dónde dirigirte, ahí lo tienes a Él. Búscalo y Él aparecerá, se hará el encontradizo contigo y te va a decir siempre qué quieres. Porque para comprender el amor de Dios hace falta este encuentro, un encuentro sincero y personal. No basta que te hayas bautizado, que hayas hecho la confirmación o la primera comunión, no basta eso. Hace falta vivir esta experiencia. Toda la Iglesia tiene que vivir esta experiencia, porque es a partir de ahí donde se dan las conversiones. Es después de esta experiencia con Cristo cuando surgen los mártires, cuando aparecen los santos y santas de la Iglesia, esos que tuvieron una experiencia de amor de Dios que los transformó. Hermanos míos, nosotros miramos los rostros, Jesús mira el corazón. Él hoy mira tu corazón. Él hoy quiere tener ese encuentro contigo. Hoy Él pasa a tu lado. Dile: Señor, aquí estoy. Eh, él, él no te ignora en ningún momento. No pasas desapercibido para la mirada de Dios. Por eso, si hoy estás decidido o decidida a tener un cambio de vida y no le has respondido al Señor, yo te invito a que hagas lo mismo que Zaqueo.
levántate. Levántate y renuncia a todo lo que en este momento te aparta del amor de Dios. Y ponte en camino con Él. Tómalo de la mano y camina junto. Deja que Dios te marque el sendero. Déjate amar y déjate convertir al amor, a ese amor auténtico que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, para el servicio de la humanidad y de la Iglesia. Amén.